Hola, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos mucho que estén conectándose acá con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de Oncología Básica para Profesionales de la Salud en Atención Primaria. Y vamos a partir nuestro curso agradeciendo a nuestro patrocinador, la Fundación Chile Sin Cáncer, y nuestro auspiciador, TEVA. Para partir también les voy a recordar que el chat es para comentarios generales durante la presentación o interactuar con el resto de los panelistas y participantes. Y el Q&A o preguntas y respuestas es para las preguntas sobre la exposición, o sea, las preguntas al expositor. También les quiero remarcar que las clases grabadas van a hospedarse en la página de la Fundación Chile Sin Cáncer y vamos a enviar el link por correo electrónico una vez que las clases estén arriba. Ya todavía no las tenemos, así que les pedimos por favor paciencia. Y ahora los voy a dejar con el director de nuestro curso, el doctor José Peña. Adelante, doctor. Hola, adelante estudios. Bueno, acá estoy yo en el sótero del río, gracias a la magia de la teletransportación. No, estoy en mi casa, pero aquí tengo mi soterito en el corazón siempre. Bueno, buenos días. Hoy día vamos a ver, vamos a seguir viendo algunos cánceres que son súper relevantes acá en Chile. Y para eso tenemos varios expositores que nos van a hablar partiendo por cáncer gástrico, digo, y terminando con cáncer de piel. Así que esta es una jornada que vamos a estar dedicada a ciertas enfermedades específicas. Como novedad, les tengo que, a media mañana, para explicarles algo igual, yo tengo que salirme a una reunión y va a quedar de moderador el doctor Francisco Ortega, que ustedes ya lo conocieron y que va a hacer una clase de cáncer de pulmón igual. Y ahora vamos a partir, eso sí, con una presentación del doctor Nicolás Yáñez, que yo creo que va a empezar a compartir la pantalla ahora luego. No sé, Nicolás, si quiero compartir la pantalla. Sí, claro. Eh, eh, bueno, Nicolás Yáñez, yo tuve el privilegio de tenerlo como alumno cuando era residente de medicina interna y creo que un poco también de onco, ¿no, Nicolás Yáñez? ¿Un poco de onco o no? Disculpa, es que estaba tratando de que me libere la pantalla. Sí. Sí, claro, Un alcanzamos a poco ser de onco, claro, así que tuve el un año privilegio, compañeros de oncología claro, y luego después pasaste a ser docente o staff claro, y claro, me sí. quedaba mi segundo año de la beca. Sí, pues, así que tuve el honor de participar en esa formación en dos momentos. Y él, después de salir de la beca de oncología que hizo en la Católica con nosotros, se fue a Talca, donde trabaja en el Hospital Regional de Talca y es el jefe de oncología médica allá. Talca, bueno, es un hospital grande, ¿cierto? Así de grande como el Sótero posiblemente, que recibe a mucha gente y recibe a una población rural muy importante. Así que es de los que está haciendo una labor bien relevante en regiones, ¿cierto? Que siempre nos quejamos de lo centralizado que es el país, claro, y nadie se va para provincia, entonces, claro, hoy está centralizado. Bueno, hay gente como Nicolás que toma el guante, ¿cierto? Y se va a trabajar a provincia. Y él trabaja en una de las regiones que tiene mayor incidencia de cáncer gástrico, que es el tema que nos convoca hoy. Y además es el asesor o referente de cáncer de una de las macrozonas de nuestro país, la que tiene que ver con el Maule. Así que Nicolás Yaña, además de ver muchos pacientes con cáncer gástrico, trabaja en un hospital público y trabaja, digamos, ayudando a articular la red oncológica. Así que las tiene todas las que yo creo que tenemos que hacer los oncólogos para que esta cuestión tire para arriba. Así que le hago ese reconocimiento a Nicolás Yaña aquí delante de al menos 600 personas. ¿Sí? Así que bueno, dejo a Nicolás que nos va a presentar, como siempre, las preguntas y respuestas en el preguntas y respuestas del Zoom. Y después de su presentación le vamos a ir haciendo todas las preguntas, pero mientras él va a presentar sin interrupciones. Eso, Nicolás, por favor, el micrófono, la pantalla, el escenario virtual es suyo. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días
a todos y agradezco particularmente a la organización, en especial al doctor José Peña, a la Fundación Chile Sin Cáncer y a la Universidad Católica que nos invita a participar. Y además agradezco, como siempre, y como ya lo dijo un poco José, invitar a regiones también que a veces quedamos de lado. Quizás esta es una de las cosas buenas que nos ha permitido teletrabajo o telemedicina o educación virtual. Pues bien, el tema que me convoca en realidad es cáncer gástrico, y quizás desde una mirada general, o como hablamos de acá desde la oncología básica, lo que me gustaría transmitirle a ustedes en estos 30 minutos, quizás, es algunos conceptos generales, y probablemente si alguien está más interesado o tiene dudas particulares, los podemos ver en la sesión de preguntas. Y lo primero es saber por qué el cáncer gástrico, digamos, es algo tan particular. Vi que hay personas que están conectados de fuera de Chile, de Latinoamérica, y si nosotros vemos la imagen de Chile, o la imagen país que se presenta al exterior, algunas de las cosas son positivas, ¿cierto? Está el vino, y la Pascua, están algunos glaciares. Sin embargo, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos algunas particularidades, y quizás una de las particularidades de nuestro país es precisamente el cáncer gástrico, algo que nos diferencia. No es una buena característica sin duda, pero somos distintos. Hay alguien de Colombia, probablemente tenemos ahí un denominador común, en el sentido que probablemente en Latinoamérica o en el mundo, Colombia, Chile, con algunos países asiáticos, somos líderes, lamentablemente, en este tipo de cánceres. Y eso nos presenta un desafío también, en el que estamos acostumbrados en algunos otros cánceres, por ejemplo, a recibir mucha información, porque probablemente la investigación está desarrollada en los países desarrollados, valga la redundancia. Sin embargo, en cánceres que son más bien típicos nuestros, o de algunos países latinoamericanos, por ejemplo, es más difícil obtener mejor información, y quizás el llamado está en nosotros también a ser los responsables de generar más información o conocer mejor este tipo de patologías. Lo que les voy a presentar en esta clase, digamos, son cinco temas generales. En primer lugar es la epidemiología del cáncer gástrico. En segundo lugar, los factores de riesgo. En tercer lugar, la clínica, someramente, o cómo se presenta el cáncer gástrico. Luego, cómo se hace el diagnóstico y cómo se estudia un cáncer gástrico recientemente diagnosticado. Y finalmente, cuál es el manejo general, tanto para cánceres gástricos localizados como para cánceres gástricos avanzados o metastásicos. En primer lugar, con respecto a la epidemiología, nosotros acá tenemos un mapa mundial de donde se recogen los mejores datos, no todos, pero los mejores datos epidemiológicos en cáncer, que es una página que aquí les dejé, después les va a quedar la presentación, pero ahí ustedes pueden revisar muchas estadísticas del cáncer y muchas formas de verlo gráficamente, así que se los recomiendo si a alguien le interesan estos temas. Pero aquí, si vemos el mapa mundial y vemos la incidencia, es decir, los nuevos casos que aparecen de un determinado cáncer, está en color azul esto, y en la medida que es más oscuro el color, quiere decir que la incidencia es más alta. Aquí los colores de azul oscuro representan cuando la incidencia es más de 11 por 100.000 habitantes. Y si vemos los países que están en azul oscuro, uno de ellos es la franja acá andina, particularmente Chile. O sea, nosotros estamos en el podio, como ya les había adelantado, del cáncer gástrico, junto con algunos países de Europa del Este y Asia particularmente. Y si nosotros seguimos mirando más en detalle estos números, vemos la incidencia. Si nosotros veamos números grandes nomás, más que nada es tener una comparación. En el mundo, 11 por 100.000, Chile, 17 por 100.000. Es decir, ya podemos decir que en nuestro país el cáncer gástrico es más frecuente que en el resto del mundo. Y en segundo lugar, si nosotros hablamos de mortalidad en nuestro país, acá hay una foto, había alguien del Maule, estas son las 7 tasas cerca de por acá. En el mundo, vemos que la mortalidad está representada como 8 por 100.000, y en Chile, 11 por 100.000.
Es decir, también podríamos decir o afirmar que en Chile el cáncer gástrico es más mortal, de alguna forma, que en otras partes del mundo. Y si nosotros fuéramos aún más precisos, o fuéramos mucho más hacia lo micro, por ejemplo, en la región en que yo me desempeño, que es la región del Maule, que está en el área centro-sur de nuestro país, vemos curvas de mortalidad. Y aquí me interesa que ustedes vean esta curva celeste que se escapa, y esa curva celeste representa que en Chile la mortalidad es de, como ya les había contado, de 11 por 100.000, pero en el Maule es de 26 por 100.000. Y si recordamos, en el mundo era de 8 por 100.000, o sea, más de 3 veces lo que está en el resto del mundo. O sea, hay particularidad en el cáncer gástrico, así como en la fauna o las aves, que son muy bonitas, acá tenemos un problema en el cáncer gástrico. Y con esto también podemos afirmar que en Chile la distribución del cáncer es heterogénea, y quizás en otras presentaciones también lo van a ver. Un ejemplo de ello es el cáncer gástrico, en mi región, en la región del Maule, y también se hablan de cáncer de pulmón, por ejemplo, puede pasar en otras regiones como Antofagasta, o el cáncer de vejiga, etc. No solo en los diferentes en continentes, sino que inclusive dentro de nuestro mismo país tenemos realidades distintas. Es decir, así como probablemente el doctor Peña les contó que el cáncer es heterogéneo biológicamente, bueno, también geográficamente. Y aquí una diapositiva que es bastante triste, cuadro de la melancolía, que representa la sobrevida del cáncer gástrico en números ministeriales. Estos son registros que ha tenido. Nosotros acá abajo vemos el tiempo en años, y acá van a ir viendo el porcentaje de pacientes que están vivos. Y si nosotros cortáramos esta curva a los 5 años, podríamos ver que un 20% de los pacientes solamente está vivo a los 5 años. Y eso es considerando todos los cánceres gástricos. Es decir, 1 de cada 5 o menos históricamente estaba vivo después de diagnosticarse un cáncer gástrico a los 5 años. Entonces ahora vamos a ir avanzando en factores de riesgo, porque probablemente si algo nos convoca en la atención primaria, o algo nosotros deberíamos colocar mucho énfasis, ustedes lo saben mejor que yo, es en la prevención, en la promoción y en el diagnóstico precoz. Así que en los factores de riesgo, nosotros deberíamos detenernos en 2 grandes grupos. En primer lugar, los factores de riesgo ambientales, o más importante aún, los factores de riesgo que son modificables. Y aquí tenemos factores de riesgo que son compartidos con todas las enfermedades crónicas no transmisibles en general del adulto, y que también son transversales al cáncer. Por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, el alcohol, la dieta, son en general, como ya lo pueden haber visto en términos epidemiológicos, los grandes factores de riesgo, y el cáncer no se escapa al resto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que son particulares del cáncer gástrico. Por ejemplo, una infección que es Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que es bastante frecuente. En general, nosotros hay tasas de infección que son variables, pero al menos más del 50% de la población se ha infectado con Helicobacter pylori de manera general, en algunas zonas sobre el 80%, y que puede ser una infección transitoria también en la vida, o a veces permanente. Y esta bacteria se aloja en el estómago y puede ocasionar o puede dar pie a una serie de diferentes estadios precancerosos, o de alguna forma cambios en el estómago que pueden ir llevando al desarrollo de un cáncer, o lo que llamamos muchas veces en secuencias adenoma, carcinoma desde el punto de vista biológico. Un punto importante es que esta bacteria es tratable si uno la encuentra, y existen test cuando usted se hace endoscopías, o se puede hacer inclusive con aire expirado, cuando usted se hace el estudio, en que se puede identificar si está presente o no está presente esta bacteria, y la podemos tratar de manera efectiva. Ahora, para que no tengan una sobrepreocupación, de todos los pacientes que en realidad tienen Helicobacter pylori, solo 1% desarrollará un cáncer gástrico. Pero nosotros lo podemos ver al revés también, y podemos decir que si nosotros erradicamos Helicobacter pylori, podríamos disminuir
cánceres gástricos que son potencialmente prevenibles. Lo que nosotros siempre apuntamos, sobre todo en estrategias desde la atención primaria, es ir a identificar factores de prevención y no llegar tardíamente a tratar cánceres avanzados o localmente avanzados. Así que muy importante el Helicobacter pylori, que es tratable y se asocia a algunos tipos de cánceres gástricos, particularmente en el cuerpo y en el antro. Otra de las características que el tabaquismo, la obesidad y el alcohol, a diferencia del Helicobacter pylori, que geográficamente en el estómago estaba más en el cuerpo y en el antro, se asocian más a cánceres de la unión gastroesofágica. Es decir, dos tipos de cánceres anatómicamente distintos y al parecer biológicamente distintos también, que cada vez sabemos un poquito más, pero que ahora no los vamos a tratar ni vamos a tratar características moleculares distintas, por ejemplo, a discutir en esta presentación porque escapa al tema general. Entonces, nosotros tenemos este Helicobacter pylori y les quería contar que, como es muy importante, se puede tratar e inclusive las guías clínicas o es una patología GES, son patologías que tienen garantía explícita en salud. Para los que son de fuera de Chile, esto quiere decir que tanto el acceso y la oportunidad para tratamiento está respaldado por ley. Es decir, nosotros podemos tratar el Helicobacter pylori y sobre todo con gente inteligente que pensó que si tratamos adecuadamente esto, podemos disminuir riesgo de cáncer. Ahora, si nosotros seguimos, otro de los factores que dejé de lado, de lo modificable, es la dieta. Sin duda que en cánceres del tracto gastrointestinal, uno inevitablemente tiene que pensar en la dieta, porque es lógico. Sin embargo, es de las cosas que tiene menos evidencia, porque probablemente nos cuesta mucho más lograr obtener buenos datos con la dieta. Pero lo que sí tenemos claro es que los factores asociados en la dieta a un aumento del riesgo del cáncer gástrico es la ingesta elevada de sal y ingesta elevada de nitritos y nitratos, que particularmente se asocian a productos que están en conserva o productos ahumados. Aquí un ejemplo muy chileno de longanizas ahumadas que concentran, por ejemplo, alta carne roja, representa un embutido como factor de riesgo general en el cáncer. Además, tienen mucha sal y además están ahumadas y tienen muchas veces preservantes que pueden incluir nitritos y nitratos. Pero del lado positivo, de una forma, un factor protector es la ingesta elevada de frutas y vegetales que podrían disminuir el riesgo de cáncer gástrico, como también, en términos general, también lo pueden disminuir en todos los tipos de cáncer. Y un último factor es el nivel socioeconómico. El cáncer gástrico se asocia a nivel socioeconómico bajo e inclusive también se asocia a ruralidad, y esto está enmarcado como dentro de los factores modificables. Sin embargo, sabemos que esto es muy difícil de encasillarlo ahí y probablemente en alguna de las presentaciones que tuvieron los determinantes sociales del cáncer, esto hace que sea muy difícil de poder modificar y esto tiene que ver con cambios estructurales de nuestra sociedad. Y en cuanto a los factores no modificables, en primer lugar siempre nos llama la atención en los cánceres cuando está este factor hereditario que ya. Sin embargo, en el cáncer gástrico, menos del 10% representan cánceres hereditarios. Y pueden ser algunos tipos que son muy particulares de este cáncer gástrico, que es el cáncer difuso hereditario, que puede haber una mutación en un gen que se llama CDH1, pero eso es muy, muy infrecuente. Y también puede estar en otro tipo de síndrome, que esto podría ser un poco menos infrecuente, que estén asociados a otras enfermedades que se comportan como síndromes de cáncer o que pueden haber más de un cáncer en la familia. Por ejemplo, un síndrome un poco raro que se llama Li-Fraumeni, que altera P53, o la poliposis adenomatosa familiar, que es típicamente el cáncer de colon, pero que también puede afectar el resto del tracto gastrointestinal, y el síndrome de Lynch, o una alteración en algunas proteínas de la reparación del DNA. También se puede asociar a cánceres de colon o algunos cánceres ginecológicos, por ejemplo. Otro de los factores hereditarios, no modificables, que no sabemos muy bien el por qué, es el grupo sanguíneo tipo A, el sexo masculino, tener cirugías previas, por ejemplo, gastrectomías parciales por úlcera péptica, que antiguamente era algo común, también aumenta el riesgo.
se cree que podría haber una alteración de la secreción de ácidos gastrointestinales, algunos pólipos gástricos que podrían tener características especiales, y la anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune que también de alguna forma determina alteración en la secreción de jugos gástricos que podrían llegar a cambios en la mucosa del estómago. Pero un mensaje en lo no modificable que les quería dejar es que cuando ustedes vean un paciente con cáncer gástrico y saquen su historia familiar, cuando vean que o encuentren que más de un familiar ha tenido cáncer gástrico, uno debiese plantearse que pudiese haber un factor hereditario, como en todos los casos. Y aquí es muy importante identificarlo, probablemente no solo por el paciente que ustedes se van a enfrentar, que van a tratar, que van a acompañar, que van a respaldar de alguna forma la atención primaria, sino por su familia. Y ahí la atención primaria puede tener un rol. Si usted ve que llega una persona de 60 años que le cuenta que tiene 3 tíos con cáncer gástrico y su papá también murió de cáncer gástrico, bueno, usted también puede intervenir en esa familia. A pesar de que nosotros no tengamos estudios genéticos ampliamente disponibles, claramente es un cáncer con una alta carga hereditaria y uno podría intervenir con las familias, por ejemplo, con sus hijos, y poder ir dirigidamente a buscar precozmente síntomas o inclusive ir a hacer estudios precoces a manera de tamizaje en población dirigida. Aquí una foto, por ejemplo, esta de la iglesia de Molina, que es donde se está haciendo una corte en Chile, que se llama la Corte de Mauco, que quizá en alguna de las presentaciones lo hablaron, en que se tomó una población muy, muy acotada de una localidad del Maule, y efectivamente ahí se están buscando la asociación y la evolución de muchas enfermedades crónicas no transmisibles, y particularmente el cáncer, dentro de ello el cáncer gástrico, que es cáncer endémico, digamos, de esta región, y también se están buscando también algunas vías de poder identificar mejor estas familias que podrían tener mayor carga de cáncer gástrico. Pasando ahora a cómo se presenta el cáncer gástrico, o la clínica, o los síntomas que puede desarrollar. Bueno, inicialmente, lamentablemente, tiende a ser asintomático. Da muy pocas molestias o molestias muy inespecíficas, lo que hace que nosotros muchas veces lleguemos tarde. Si nosotros tratáramos de cuantificar los síntomas clásicos, que uno dice, mira, el cáncer gástrico típicamente baja de peso, o le cuesta comer, o tiene intolerancia para la carne, que son las cosas típicas que nos han contado, vemos, por ejemplo, que un 20 a un 60% puede tener baja de peso solamente. Dolor, 60 a 90%, pero que puede ser de muy baja intensidad. Un dolor epigástrico que muchas veces los pacientes te cuentan después, dicen, bueno, yo hace un año estaba con esta molestia, pero nunca quise consultar porque era tan poco. Puede haber anorexia, puede haber saciedad precoz, puede haber sangrado, y también puede haber anemia. Es decir, puede ser muy inespecífico, y esto lamentablemente nos lleva a que el cáncer gástrico suele diagnosticarse tardíamente. Y ahí nosotros hacemos este enlace, es decir, mira, pueden haber factores de riesgo particular en algún tipo de población, y además nosotros estamos llegando tarde, ¿por qué no hacemos un screening o tamizaje? Y esta pregunta no es fácil de responder, se ha tratado de responder en diferentes lugares. Quizás los que tienen más experiencia en esto son Japón y Corea, que llevan mucho tiempo y que han sido de alguna forma un pilar histórico en Chile del desarrollo en el cáncer gástrico. Ellos lo hacen y lo han hecho con 2 estrategias. Hay una que es enema varitado, que es dar como un jarabe en el fondo y después tomar una radiografía para ver el tubo digestivo, y otra forma es con endoscopía. Sin embargo, hacer esta técnica es de alto costo, obviamente. Ellos detectan un caso por cada 800 examinados, y ellos logran también tener un 60% de diagnósticos en cánceres precoces o incipientes. Entonces, con estos datos uno estaría muy tentado a hacerlo, pero esto hay que adecuarlo a nuestra realidad. En primer lugar, ¿será el cáncer gástrico igual digamos, de Occidente, igual al de los países orientales? Probablemente no. Y en segundo lugar, nosotros tendremos las capacidades para poder
desarrollar un sistema de screening tan avanzado? Probablemente actualmente no. ¿Por qué? Porque en Chile se hace tamizaje solo en sintomáticos, y vale decir, si ustedes que trabajan en atención primaria se pueden haber dado cuenta, no tengo para qué contarlo en detalle, pero muchas veces pacientes sintomáticos están esperando semanas a meses una endoscopía. Imagínense pensar en que nosotros tuviéramos que incluir a toda una población de riesgo. Eso, lamentablemente, creo que en nuestro país, en este momento, no tenemos las condiciones como para poder dar abasto. En segundo lugar, sabemos que acá, haciendo endoscopías en sintomáticos, se detecta un caso de cáncer por cada 40 a 50 endoscopías, y de estos, solo 10 a 20% son incipientes, y además 60% son resecables. Inclusive, o sea, un 20% muy precoz, un 60% relativamente precoz, y encontramos con un 40% al menos que ya es muy avanzado. Vale decir, tenemos realidades distintas, y lo que podemos afirmar en este momento es que el cáncer gástrico no tiene un screening o tamizaje estándar, ni en Chile ni en el mundo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El pilar del diagnóstico es la endoscopía digestiva alta, en que es un examen que es operador dependiente, y que, si bien es cierto, está relativamente ampliamente disponible, tiene algunas diferencias geográficas. Hay lugares, ustedes pueden ver que en su zona hay acceso muy rápido, en otros lugares hay muy poco acceso, y también tiene que ver también con lo del operador, es que no necesariamente es fácil encontrar un cáncer gástrico, puede ser difícil por las condiciones anatómicas, en que piensen que hay que ver con una fibra, que hay que ver algo como una bolsa, que puede ser difícil de ubicar, o a veces ver lesiones que son muy precoces son difíciles. Evidentemente, si hay un tumor grande, lo podría ver cualquiera, pero los tumores que son precoces son difíciles muchas veces de ver. Y por eso, la endoscopía muchas veces se apoya en la actualidad con otras cosas, por ejemplo, la imagen del video de la endoscopía con ecografía o con algunas tinciones especiales para facilitar ver mejor si es que hay alguna lesión que se pueda estar pasando. Y así también, ustedes pueden haber escuchado, a lo mejor ven cuando llegan informes que se hacen protocolos de endoscopía, y eso apunta a que de alguna forma es sistematizar el estudio para poder evitar áreas ciegas. Aquí ustedes ven que el cáncer es como, o sea, perdón, el estómago es como una bolsa, pero por ejemplo, si ustedes pasan con este fibra con video, ver hacia el frente es muy fácil, pero a lo mejor si esto está oculto aquí atrás, es difícil. Y eso requiere que se protocolicen y se busquen áreas específicas, o se tomen inclusive biopsias en lugares a ciegas para poder encontrar un cáncer adecuadamente. Y una vez que usted o el endoscopista encuentre una lesión sospechosa, toma biopsia, con lo cual se hace finalmente el diagnóstico de un cáncer cuando se revisa por un anatomopatólogo la biopsia. En cuanto a la etapificación, ¿qué se trata la tipificación? Es decir, nosotros tenemos un cáncer gástrico diagnosticado, y ahora nosotros queremos ver cuál es la extensión de la enfermedad. Y así, nosotros nos planteamos 3 objetivos en realidad al evaluar esta extensión. Lo primero es saber cuál es la extensión local. Aquí, ustedes pueden ver en esta foto de la izquierda, en que tenemos una tomografía computada o un escáner, en que esta cámara que se ve acá, o ustedes pueden seguir las flechas que están en amarillo, más fácil, se ve el estómago y que tiene un engrosamiento. Es decir, nosotros podemos decir ya que su extensión es que ocupa la pared del estómago. Pero también en otro corte podemos decir que no solo está en la pared del estómago, sino que se sale de alguna forma hacia la grasa que cubre el estómago. Y también en otra imagen vemos que puede tener un compromiso regional también al incluir algunos linfonodos. Es decir, en lo local nosotros vemos el compromiso propiamente tal del estómago, o si se sale de sus paredes, por ejemplo, a la grasa o algún órgano cercano, y también en lo regional podemos ver si es que hay ganglios comprometidos. Y junto con eso, a distancia, nosotros usualmente agregamos un TAC de tórax, que sea de tórax, abdomen y pelvis, para ver si es que hay metástasis a distancia, con sitios de mayor frecuencia de metástasis, que pueden ser el peritoneo, el hígado o el pulmón. Y a su derecha hay un PET-CT que pueden haber visto en las primeras clases, que este es un estudio que se ocupa de un radioisótopo que
puede marcar lugares que tienen alto metabolismo, como los cánceres, y uno lo podría usar en cáncer gástrico también, en el que se marca una zona de un color distinto, cuando hay mayor metabolismo y uno tiene sospecha de un cáncer gástrico, e inclusive uno puede fusionar ambas cosas, un escáner con un PET, y hace un PET-CT, que es lo que habitualmente ustedes pueden haber escuchado con mayor facilidad, y se funciona tanto la imagen anatómica como la imagen funcional. Pues bien, pasando al tratamiento del cáncer gástrico, nosotros vamos a definir 3 grandes grupos: los operables T1N0, no me interesa esto del TNM, solo les quiero, así están las guías, para que sepan nomás, pero decir operables pero que son muy pequeños, los operables que no son tan pequeños, y los cánceres que son no operables o que son metastásicos. Algo muy importante en cáncer es que nosotros siempre, al enfrentarnos al tratamiento de un cáncer, o inclusive desde el diagnóstico en adelante, siempre tomamos decisiones en comités oncológicos multidisciplinarios. Así que cada decisión de la que estamos hablando acá no es seguir una flecha, sino es adecuar el tratamiento no solo al cáncer, sino a la persona con un determinado cáncer. Entonces, en primer lugar, si la persona tuviera un cáncer gástrico operable y pequeño, nosotros podemos decir que podemos considerar tratamiento endoscópico. Es decir, la misma endoscopía que hacía diagnóstico también puede servir como una alternativa terapéutica, pero esto está muy restringido a tumores que sean pequeños, en general menores de 2 centímetros, y que sean poco agresivos, algunas características que nosotros vemos en la biopsia. Y cuando hablamos de esto poco agresivo, es particularmente que tengan una baja probabilidad de que puedan dar metástasis a los ganglios o a otro órgano, porque vamos a hacer un tratamiento solo local. En segundo lugar, están los cánceres que no son tan pequeños, pero que son operables. Y en este caso, la cirugía, ya sea una cirugía total, gastrectomía total o subtotal, dependiendo de la ubicación anatómica, es el pilar del tratamiento histórico en el cáncer gástrico, y podemos decir que la cirugía es el único tratamiento curativo, históricamente. Sin embargo, sabemos que muchas veces es insuficiente, y eso es lo que ha sido la historia de los últimos años, es decir, los últimos 20 años del cáncer gástrico. Y cuando hablamos de este cáncer gástrico que es operable y que, como su nombre lo dice, va a ir a cirugía, nosotros podemos tener múltiples combinaciones, la verdad. En algunas partes, más bien una estrategia más antigua, o quizá de algunos lugares como Estados Unidos, es hacer cirugía y luego, hacer quimio y radioterapia después de la cirugía. En otros lugares, como Asia, en algunos lugares se hace cirugía primero y después se hace quimioterapia. Y otra opción es, como en Occidente, o el esquema de elección, es que ustedes pueden haber visto, si alguien ha visto paciente, es que se hace quimioterapia antes de la cirugía, luego la cirugía y quimioterapia post. Eso es lo más frecuente que se está haciendo, es lo más típico, es lo más estándar probablemente en nuestro país y en el mundo occidental. ¿Y de qué se trata? De manera muy general, ¿se acuerdan que nosotros teníamos esta imagen muy melancólica de lo que pasaba en el cáncer gástrico? Bueno, nosotros estamos haciendo nuevos esquemas o nuevos tratamientos para poder mejorar eso. Y así es que damos quimioterapia antes de la cirugía. La quimioterapia, en términos generales, para que sepan, porque ustedes se pueden enfrentar a pacientes, se hace de manera ambulatoria y son 2 o 3 meses, luego el paciente se opera y luego se hace quimioterapia de nuevo 2 a 3 meses. Aquí les anoté, pero los esquemas no tienen ni un sentido que se los sepan, más bien entiendan que esto es el esquema, o esta es la forma de enfrentar un cáncer gástrico actualmente en la mayoría de los casos. Y también un concepto importante es que si un paciente está en quimioterapia, no quiere decir que es un paciente que tenga un cáncer inoperable o que esté en cuidados paliativos, sino que les queda el concepto de que un paciente con cáncer gástrico que está en quimioterapia puede tener un cáncer localizado y que vamos con una intención de ir a curarlo en un esquema multimodal. Y aquí, ¿por qué lo hacemos? Y aquí aparece este cuadro de la esperanza, es por la quimioterapia perioperatoria ha aumentado la sobrevida. Es decir, han mejorado los números, todavía no tenemos tiempo suficiente como para poder saber, pero ya sabemos por los estudios que se han hecho en que este es el mejor estándar, y probablemente es
que le otorguemos el mejor beneficio de sobrevida a los pacientes. Pero antes de pensar en hacer quimioterapia primero, hay situaciones especiales, por ejemplo, si el paciente está sangrando activamente o está con una obstrucción intestinal. Y ahí es donde uno, obviamente, si el paciente no puede comer o sangra, ahí hay que ir de todas maneras a la cirugía primero. Y finalmente, está el cáncer gástrico que sea irresecable o inoperable o metastásico. En este caso, el pilar del tratamiento es el tratamiento sistémico, quiere decir terapias que puedan tener un efecto global o sistémico, como su nombre lo dice, e históricamente lo que más hemos usado, lo que está más disponible, es quimioterapia. En algunos casos de cánceres gástricos que pueden expresar algunas marcas moleculares, por así decir, por ejemplo, HER2, se podría usar quimioterapia con algunos agentes biológicos, por ejemplo, el trastuzumab, y actualmente está saliendo cada día más evidencia, como en otros cánceres, de que la inmunoterapia también podría tener un rol importante en el cáncer gástrico, así que probablemente esta línea punteada cada día más se va a asemejar, es muy probable, a este grupo de la quimioterapia. ¿Y por qué usamos quimioterapia o tratamientos sistémicos en el cáncer gástrico metastásico? Es porque ha demostrado mejorar la calidad de vida y la sobrevida. Así que, así como lo han visto en otras clases, el paciente que tiene un cáncer gástrico avanzado, nosotros también tenemos alternativa de tratamiento más allá de los cuidados paliativos y alivio del dolor, que en todos pacientes ya saben que hay que activarlo precozmente, pero hacer tratamiento específicamente también ayuda a los pacientes, sobre todo en su calidad de vida y luego en su sobrevida. Y en algunos casos hacemos tratamientos locales, la verdad que son situaciones especiales, por ejemplo, con pacientes con disfagia o que les cuesta comer, y se puede usar prótesis, o en algunos casos cirugía, por ejemplo, gastrostomía en algunos casos, o en casos de que haya un sangrado profuso, se puede plantear una cirugía que se llama una cirugía paliativa o cirugía de aseo, o también en casos de sangrado que no respondan al tratamiento inicial, se puede usar radioterapia de manera paliativa también para detener el sangrado. Bien, eso es lo que yo les quería contar de manera general. Está mi correo por si después alguno de ustedes me quiere hacer alguna pregunta, y creo que ahora ya creo que estoy en los 30 minutos para pasar a la ronda de preguntas, que estoy encantado en responder de todo, mientras no sea fútbol, por favor. Grande, pues, ya, y estamos todos achacados con esta cuestión, todos achacados con la eliminatoria. Bueno, muchas gracias por la presentación, Nicolás. Ya la primera pregunta que voy a aparecer, la voy a hacer, y después vamos a seguir con el resto. La primera es, ¿se trata siempre la infección por Helicobacter? ¿Cuándo se recomienda y cuándo no? ¿Solo cuando hay úlcera? ¿O hay más indicaciones? Eso. Está bueno eso. Perdón, la verdad que el Helicobacter pylori se recomienda erradicar. Cuando se hace un estudio, en general uno no se anda haciendo estudios en la vida real, digamos. No se anda haciendo estudios para saber si tengo Helicobacter, sino que generalmente se hace porque tiene algún síntoma o porque hay alguna alteración en la endoscopía. Entonces, en todos los casos en que se encuentra esta Helicobacter, ya sea, como les dije, por un test que se hace en la endoscopía, o a veces inclusive por aire, se trata con un esquema de antibiótico y también con omeprazol o sus derivados. Entonces, en todos los casos sí es recomendable, porque como le dije, en la mayoría de los casos, para que se quede la idea, usted lo hace el estudio con síntomas o porque le encontraron algún hallazgo especial en la endoscopia. Y está cubierto por el GES, como les mostré en la foto. Claro, además en países con tan alta incidencia, yo creo que sacar un carcinógeno nunca es malo. Pregunta Daniela, dice, ante un paciente con molestias digestivas, que se hace una endoscopía, ¿qué pasa cuando la endoscopía es normal y el test de urease es positivo? ¿Cómo se explica que la evidencia no respalda la erradicación? ¿O eso ha ido variando? Tiene que ver con lo mismo, la verdad. Claro, tiene que ver con lo mismo, y quizá hay dos preguntas en realidad. Una es que, por una parte está el Helicobacter pylori, ¿cierto? Que es un tema en sí mismo, las cosas que puede desencadenar, porque el Helicobacter, si bien es cierto, es un carcinógeno, pero también puede dar la infección aguda, puede ser sintomática, inclusive. Entonces, en algunos casos, su gastroenterólogo lo puede tratar, porque a veces inclusive hay inflamación del estómago de manera aguda y puede desencadenar los síntomas.
pero desde el punto de vista del cáncer, alguien que tiene síntomas y es de alta sospecha, por ejemplo, y tiene Helicobacter, como decía el doctor Piña, uno tiende a tratarlo, obviamente, en lo pragmático. Y lo segundo, es como yo les conté en la endoscopía, es operador dependiente. Y a veces es difícil de realizar. Uno se imagina que exámenes muy fáciles, pero si un paciente tiene alta sospecha o tiene antecedentes familiares potentes, por ejemplo, y usted le hace una endoscopía y el paciente sigue con dolor y cada vez sigue bajando de peso, también hay que pensar en repetir, por ejemplo, la endoscopía. Y eso también no hay que olvidarlo, no es quedarse tranquilo en decir un paciente de 50 años que baja de peso, tiene un dolor epigástrico, tiene una anemia con una hemoglobina de 9, tiene una endoscopía normal y cada vez está peor. Bueno, también se lo puede cuestionar si es que los síntomas siguen siendo gastrointestinales, sin olvidar otras causas, por supuesto. Oye, pregunta Constanza Rivera. Cuando hay sospecha de cáncer gástrico hereditario, ¿se manda a consejería genética? ¿O se manda a consejería genética o solo se le hace endoscopía a los familiares? ¿Y desde qué edad se debería iniciar el estudio en familiares asintomáticos, familiares de un paciente con cáncer gástrico? La verdad que es una pregunta bien compleja porque a diferencia de otros cánceres, que se sabe mejor el manejo del cáncer hereditario, por ejemplo, cáncer de mama, que uno se puede encontrar con muchas guías, en cáncer gástrico no es tan así. Hay algunos grupos que han desarrollado esto mejor. Uno puede, cuando tiene sospecha de un cáncer hereditario, siempre es recomendable en realidad hacer consejería o asesoramiento genético, particularmente porque si usted va a pedir algún examen, después saber en realidad cómo se puede interpretar o qué conductas pueden cambiar. Así que efectivamente, si estuviera disponible, que en realidad en nuestra realidad, y probablemente la realidad de Latinoamérica, es que no tenemos ampliamente disponibles estudios de cáncer gástrico hereditario fuera de estudios, digamos, que se están haciendo, que se han desarrollado, que es particularmente, por ejemplo, medir CDH1, que es el más típico, pero también se pueden pedir paneles ampliados, que cada vez es más disponible porque uno puede enviar muestras a laboratorios de Estados Unidos. Entonces, primera parte, sí, es aconsejable asesoramiento con consejería genética. Y en segundo lugar, es cuándo hacer la endoscopía. Un concepto es que si es que tiene la mutación, digamos, por ejemplo, tiene CDH1, uno puede pensar, hay algunas guías que lo dicen antes de los 40 años, o dependiendo del caso índice, pero también no hay que olvidar que pacientes que pueden tener un alto riesgo de cáncer, pero que no tienen mutación conocida, también son pacientes que pueden serlo, ¿ya? No porque no tenga la mutación, uno va a descartar que no sea un cáncer hereditario. Y ahí probablemente no está tan claro, yo considero una cosa bien personal, creo que una endoscopía ante los 40 años es bastante razonable. Personal, ¿cierto? Claro, no sabemos igual en un escenario de tanto riesgo como el nuestro. Y hay una pregunta así dirigida, teledirigida al Maule, que dice, ¿se sabe por qué en el Maule hay más casos y más mortalidad? La pregunta, o sea, siendo concreto, no. Hay hipótesis que, sobre todo investigadores básicos, por ejemplo, han planteado. Uno podría decir que, les voy a contar solo alguna. Siempre dicen, mira, el nivel socioeconómico del Maule es muy bajo y eso se puede asociar, pero no somos la región más pobre de Chile, por ejemplo. Otra cosa es que siempre dicen, mira, acá la gente fuma mucho y toma mucho. Es verdad, estamos en los niveles de alcoholismo quizás de los más altos de Chile, pero no en los niveles de tabaquismo más altos de Chile. Entonces también eso baja eso. Y hay países, no sé, por ejemplo, países nórdicos que también tienen altas tasas de alcoholismo y no tienen cáncer gástrico. Así que esas dos teorías quizás ambientales van bajando. Hay otra teoría que siempre son los carcinógenos ambientales y los pesticidas, probablemente por los frutales, pero eso no se ha podido demostrar con cáncer gástrico, al menos hasta el momento. Hay otra teoría de que podría haber una mayor tasa de infección por Helicobacter pylori o por alguna cepa de Helicobacter pylori que pueda ser más carcinógena, que también lo podría explicar. Y eso está probablemente en parte un poco en estudio. Y lo otro es que pudiera haber mayor tasa de cáncer gástrico hereditario. Se han hecho algunos estudios en Chile, hay uno particularmente que demostró que no es tan frecuente el cáncer gástrico hereditario, digamos con mutaciones específicas, pero acá en el Maule no lo sabemos. Entonces, quizás ese es el desafío de la primera diapositiva, que nosotros de alguna forma tenemos que trabajar para poder saber por qué nos pasan las enfermedades que nos pasan a nosotros, o cómo tratar las enfermedades que son más típicas de nosotros.
y no las de afuera. Buena reflexión esa. Oye, hay 3 preguntas relacionadas con lo mismo, que son cirugías como factor de riesgo. Y 2 de las preguntas específicamente por la cirugía bariátrica, que obviamente eso es un conjunto de cirugías, pero cirugía y cáncer. Mira, desde el punto de vista de cirugía, pueden haber obviamente varios tipos de cirugía, que puede ser desde la úlcera, inclusive hasta las que se hacían antiguamente para el reflujo, o las cirugías bariátricas, que cada vez hay más tipos de cirugía bariátrica, entonces, o sea, diferentes. Quizás como concepto más allá del motivo de la cirugía, es que si se hace una gastrectomía parcial, es donde hay más datos, es decir, se saca una parte del estómago, por el motivo que sea, hay más riesgo de desarrollar, que es bajo, pero hay más riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. Y como les decía, es probablemente por una alteración en la secreción de los jugos gástricos, que eso puede llevar a que se altere la mucosa o el epitelio del estómago, y eso desencadenar una cadena de eventos que en algunos casos puede desarrollar un cáncer gástrico. Así que como concepto general, en términos muy macro, es cualquier cirugía del estómago que sea parcial, por Mira, un riesgo bajo. oye, ¿qué piensas de, que también varias preguntas van a lo mismo? Em, ¿Qué tanto, qué usaríais para priorizar gente en listas de espera de endoscopía? Eso es una cosa. Y lo otro, si pensarías ¿qué pensáis tú de formar gente para que haga endoscopía sin que sea, no sé, gastroenterólogo, cirujano, por ejemplo, no sé, médico familiar, enfermero? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí hablo obviamente desde mi opinión personal. Eh, yo creo que la forma de priorizar endoscopía tiene que ser adecuado bien a la realidad de cada lugar donde estén. Por ejemplo, personalmente, yo creo que, por ejemplo, en mi región, Maule, como les contaba, creo que el umbral para hacer endoscopía digestiva alta debiese ser muy, muy bajo. Y no así, por ejemplo, en lugares que es menos frecuente, por ejemplo, en el norte de Chile, a lo mejor no. Uno debiese tener, de alguna forma, protocolos que sean distintos en Chile. No podemos tener protocolos uniformes para todo Chile en el sentido que somos muy distintos. Entonces, por ejemplo, acá yo creo que tendría un umbral muy bajo. Creo que inclusive en zonas de alta incidencia o lugares muy pequeños, uno podría inclusive plantear de forma de piloto screening, pero tiene que ser adecuado a la realidad. Yo creo que lo actual que tenemos, que la guía GES, pueden saber que sea un adulto mayor de 40 años con algún síntoma digestivo, endoscopía dentro de un mes, eso es muy razonable en términos generales, pero la verdad es que hay que adecuarlo a la realidad. Yo no me aventuraría a decir cuál es el mejor criterio de prioridad, porque va a depender de su zona y porque probablemente los recursos también hay que destinarlos a lo que mejor sirva. Por ejemplo, las torres de endoscopía o el espacio físico en muchos lugares se comparte con la colonoscopía. Y a lo mejor si en su zona usted, por hacer mucha endoscopía, deja de hacer colonoscopía, es un problema. Entonces, cómo priorizar, sin duda que hay que tener decisiones locales. No es tan fácil de decir de manera general. Y, y lo segundo, me olvidé, creo que era No, cómo era priorizar. de otros profesionales, por ejemplo, médico familiar, Ah, enfermero. sí, yo creo que eso se hace en muchos lugares, sobre todo la endoscopía digestiva alta, diagnóstica, no terapéutica, que algunos médicos internistas es muy frecuente que se formen en endoscopía. Creo que para hacer diagnóstico o inclusive para hacer screening, yo creo que de todas maneras se podría plantear. Es un procedimiento que para diagnóstico, como digo, tiene baja tasa de complicaciones y si se protocoliza adecuadamente, a mí me parece una buena idea, sobre todo en lugares que nosotros podemos ver las listas de espera que son enormes y ustedes las manejan mejor que yo, que están del otro lado de la atención primaria, que ustedes ven que los pacientes probablemente los envían a endoscopía o solicitan la interconsulta y ven con cierta angustia que siguen espera eternamente. Hay 2 preguntas relacionadas que me gustan porque son básicas. Me gustan las preguntas básicas. Este cáncer no se va a los huesos, no piden cintigrama óseo, esa es una pregunta. Y la otra es, si hay una metástasis afectando un órgano cercano, por ejemplo el páncreas o el hígado, ¿es a distancia o regional? ¿Cacha? 2 preguntas de diseminación. Muy bien, dos buenas preguntas.
Bueno, todos los cánceres, como concepto, se pueden diseminar o ramificar a cualquier parte, ¿ya? Eso es como concepto general, y lo que uno dice es a los sitios que más frecuentemente se pueden diseminar o ramificar. Entonces, uno típicamente, yo les dije que lo más típico en el cáncer gástrico, o lo más frecuente, es que sea en el peritoneo, es decir, dentro del abdomen, o en el hígado. Son los dos sitios por lejos más frecuentes. En los huesos es algo infrecuente, muy infrecuente. De hecho, uno podría plantear que, en general, podría decir que 1 de cada 20 podría tener compromiso en los huesos. Por ahí, digamos, un 5%, uno podría plantear así como número para tener una idea, pero es algo infrecuente, lo que no quiere decir que no pueda pasar. Y como es tan infrecuente, nosotros de regla no hacemos estudio con cintigrama óseo, sino que hacemos estudio con tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Ahora bien, cada vez está tomando más peso de alguna forma, o está más accesible hacer estudios con PET-CT, como yo les mostré, y el PET-CT tiene una particularidad que, junto con ver la parte anatómica del cuerpo, digamos de órganos, de vísceras, también tiene muy buena resolución para hueso. Entonces el PET-CT quizá en ese escenario, que como les digo es muy infrecuente, también otorga una ventaja. Y ahí podemos sí ver la extensión ósea en el caso de que estuviera. De todas maneras, el PET-CT tiene algunas limitaciones con algunas histologías, pero esos son detalles más bien chicos. Y en segundo lugar estaba la pregunta de la diseminación a órganos cercanos. Decía que cuando hay órganos adyacentes, por ejemplo, el páncreas, por ejemplo, el duodeno, que pueden ser, y es decir, el cáncer gástrico como que estuviera pegado, invadiendo, nosotros consideramos que esa es una diseminación loco-regional. De hecho, inclusive en esos casos, uno plantea ir a una resección en bloque, es decir, que se pueden sacar partes de otro órgano, considerando que la invasión es solo local y que de alguna forma no predomina la diseminación sistémica o la diseminación hematógena. Hay hartas preguntas buenas, pero la verdad se nos acaba el tiempo, así que te agradezco, Nicolás, tu claridad, tu esquematicidad, y creo que la presentación fue muy enfocada en los objetivos de este curso, así que muchas gracias. Te tenemos en otra clase más adelante, ¿no? A ver, creo que Sí, sí. emergencias oncológicas. Opa, espectacular. Ahí volverá doctor Yaña, así que me alegro desde ya. Muchas gracias. Y ahora, muchas gracias, Nico. ¿Ah? Les dejo unos minutitos para que vayan al bañito, estiren las patitas y vuelven en breve el doctor Francisco Ortega con cáncer del pulmón.